En la inmensidad de los cielos, una luz desconocida rasgó la noche con un fulgor que desafía las estrellas más antiguas. Un signo oculto en la vastedad del firmamento, visible solo para aquellos cuyos ojos estaban entrenados para leer los secretos de los astros. Desde tierras distantes, 3 hombres de sabiduría ancestral levantaron la mirada al mismo tiempo, pues cada uno, en su propio rincón del mundo, había esperado por este momento sin saberlo. ¿Era un presagio de cambios que estremecerían reinos y desafiarían las estructuras do poder? ¿O el anuncio de un nacimiento que trastornaría la historia de la humanidad? Ninguna profecía había sido tan clara, pero la respuesta yacía más allá de las dunas y los montes, en un horizonte que debía ser cruzado sin temor. Si los signos antiguos hablaban con verdad, entonces la estrella guiaba a un rey distinto a todos los que la tierra había conocido. Solo los valientes seguirían su sendero hasta el final. Acompáñanos en este viaje y desentrañemos juntos el misterio que aguarda más allá del desierto. Desde Saba, allá donde el incienso perfuma las noches de los nómadas, el anciano Melchor sintió el llamado. Su piel, curtida por el tiempo, reflejaba la sabiduría de quien ha visto ascender y caer imperios, pero nunca había presenciado un signo como aquel. De cabellos blancos como las arenas que el viento arrastra, partió con la certeza de que su destino no era solo observar, sino ser testigo de lo que había de acontecer. Desde las montañas de Persia, donde los dioses eran consultados en templos de fuego eterno, Gaspar abandonó las cámaras de los astrólogos para seguir la luz que desafiaba el conocimiento de su pueblo. Joven y ardiente de espíritu, su corazón latía con la pasión de quien sabe que está al borde de un descubrimiento que lo cambiará todo. Desde las tierras más allá del gran río, donde los reyes se cubren con mantos de oro, Baltasar vio reflejada la estrella en las aguas nocturnas. Su piel, oscura como la profundidad del cielo, brillaba con la resolución de aquel que entiende que algunos viajes están escritos antes de que el viajero tome su primer paso. Sin temor, partió con la riqueza de su pueblo, pero también con la humildad de quien sabe que ningún oro es más valioso que la verdad. Sin haberse encontrado aún, sus caminos ya estaban entrelazados por la misma señal. A lomos de sus bestias, dejando atrás la seguridad de sus tierras y la certeza de sus conocimientos, los 3 avanzaban, guiados por un mismo destino. Las arenas del desierto parecían danzar bajo la luz de la estrella, ondulando como un mar sin orillas. El viento susurraba en lenguas antiguas, como si los espíritus de los viajeros de tiempos remotos aún caminaran por aquellas rutas, guiando los pasos de quienes se atrevían a desafiar la inmensidad. Melchor, Gaspar y Baltasar seguían avanzando, cada uno con su propia certeza, pero unidos por una misma promesa celestial. El primero en divisar a otro viajero fue Gaspar. A lo lejos, sobre una duna bañada por la luz plateada, vio la silueta de un jinete de túnica ondulante. Cuando sus caminos se cruzaron, sus miradas se encontraron en un reconocimiento silencioso. Melchor, el anciano de Saba, inclinó la cabeza con respeto. No hicieron falta palabras, la estrella brillaba sobre ellos como un pacto sagrado. No mucho después, el eco de cascos resonó en la arena y Baltasar emergió de la penumbra con la misma determinación que ardía en sus corazones. Eran extraños el uno para el otro, pero la misma revelación los había reunido. Si la estrella nos ha traído juntos, es porque hay un propósito que aún no comprendemos, dijo Melchor con voz serena. Gaspar, con el fervor de la juventud, apretó las riendas. Entonces debemos continuar. Solo cuando lleguemos al final del camino entenderemos su designio. Baltasar, con su porte majestuoso, contempló el firmamento. Que el cielo nos conduzca. La travesía los llevó a través de tierras desconocidas, sorteando tempestades de arena y noches frías como la piedra. Se guarecieron en oasis donde los dátiles eran dulces pero el agua escasa. Pasaron por aldeas donde los ancianos murmuraban sobre la profecía de un niño que cambiaría el mundo. Y en cada paso, la estrella parecía acercarse más, su resplandor perforando la oscuridad con una promesa inquebrantable. Finalmente, las murallas de una gran ciudad se recortaron contra el amanecer. Jerusalén, el corazón de un reino inquieto, se alzaba ante ellos con su bullicio de mercaderes y sacerdotes, de soldados y mendigos. Aquí, donde los hombres proclamaban la grandeza de sus reyes, los 3 viajeros preguntarían por un niño que, según los cielos, era el verdadero rey. Pero en la ciudad de los poderosos, ¿las verdades celestiales podían despertar temores insospechados? El sol naciente bañaba los muros de Jerusalén con un resplandor dorado, mientras los 3 viajeros ingresaban en la ciudad envueltos en el polvo del desierto.
Sus vestimentas exóticas y su porte regio no pasaban desapercibidos, murmullos se alzaban entre los comerciantes y sacerdotes que veían pasar a los forasteros con curiosidad y recelo. Pero ellos no se detenían. Habían llegado hasta allí con una única pregunta en sus labios, la misma que hizo que la estrella los guiara sin descanso: ¿dónde está el rey que ha nacido? Al pronunciar estas palabras en los mercados y templos, la inquietud se extendió como un eco en las sombras. Algunos se maravillaban, otros fruncían el ceño. Y cuando la noticia llegó a los oídos de Herodes, el monarca de Judea, un escalofrío recorrió su espíritu. Él, que había cimentado su poder en la astucia y el temor, no podía ignorar tales palabras. ¿Un rey recién nacido? ¿Un heredero que podría desafiar su trono? Ordenó entonces que los visitantes fueran llevados a su presencia. En su palacio de mármol y oro, los recibió con sonrisas calculadas y un interés que ocultaba su creciente inquietud. «Decime, hombres sabios del oriente», les dijo con voz melodiosa, «¿qué señales habéis visto que os trajeron hasta aquí?» Melchor habló con serenidad. «Una estrella ha surgido en el cielo y nos ha guiado hasta esta tierra. En nuestros libros y profecías está escrito que cuando tal señal aparezca, nacerá un rey sin igual». Gaspar, con el fervor de quien sigue una verdad inquebrantable, añadió: «No buscamos a un rey como los de este mundo, sino a aquel cuyo reino no tendrá fin». Baltasar, con su profunda voz, concluyó: «Venimos a rendirle homenaje, pues el destino ha dispuesto que lo hagamos». Herodes ocultó su inquietud tras un gesto meditabundo. «Id, pues, y buscad a ese niño con diligencia. Y cuando lo halléis, volved a mí y contadme dónde está, para que yo también pueda ir y adorarlo». Sus palabras eran miel en los oídos, pero su corazón ocultaba un propósito oscuro. Los magos partieron del palacio con una sensación extraña en el pecho, como si las sombras se arrastraran detrás de ellos. La estrella volvió a aparecer en el cielo, resplandeciente y segura, guiándolos lejos del palacio de los hombres y llevándolos hacia un humilde pueblo en las colinas de Judea. Belén, el destino final de su viaje, estaba cada vez más cerca. Belén surgía ante ellos como un oasis de piedra y adobe entre colinas silenciosas. Nada en su apariencia indicaba la grandeza de un rey, ni la gloria de un trono. Las calles eran estrechas, pobladas por campesinos que se movían con la rutina de los días sin cambios. Y, sin embargo, la estrella seguía brillando sobre aquella aldea como un faro en la oscuridad, guiándolos sin titubeos hacia un destino que no podían comprender del todo. Los viajeros avanzaron entre callejones polvorientos, sus monturas dejando huellas sobre la tierra seca. Ningún palacio los esperaba, ninguna escolta anunciaba su llegada. Solo el sonido de las puertas de madera crujiendo con el viento y el murmullo lejano de ovejas y pastores. Pero la estrella se detenía sobre una casa sencilla, humilde, sin signos de grandeza. Melchor, Gaspar y Baltasar intercambiaron miradas. Descendieron de sus bestias con solemnidad. Un silencio sagrado los envolvía mientras se acercaban a la entrada. Con manos firmes pero reverentes, Melchor golpeó la puerta de aquel hogar, sintiendo en su interior la vibración de lo inevitable. La madera se movió y una figura apareció en el umbral, una mujer joven, de ojos serenos y rostro iluminado por la paz de quien ha comprendido su propósito. María los miró con suavidad, como si ya supiera por qué estaban allí. No pronunció palabra, solo se hizo a un lado, permitiéndoles pasar. Dentro, la penumbra era cálida, y en el rincón de la estancia, envuelto en mantas, un niño dormía plácidamente. El aire pareció detenerse. Los tres magos sintieron que el tiempo se disolvía en ese instante, como si la historia de la humanidad se reescribiera frente a sus ojos. Melchor se arrodilló primero, sus manos temblorosas al abrir un pequeño cofre. Del interior resplandeció el dorado del oro, reflejando la luz de la lámpara cercana. «Para ti, que eres rey entre los hombres y entre los cielos», murmuró, inclinando la cabeza con reverencia. Gaspar avanzó después, sosteniendo un frasco de fino alabastro. El aroma del incienso llenó la estancia, elevándose como una oración. «Para ti, que eres Dios y cuya esencia es eterna». Baltasar, con su porte majestuoso, dejó ante el niño una vasija de mirra, oscura y densa. «Para ti, que eres hombre, y cuyo destino ya está escrito». María observó en silencio, sus ojos reflejando una gratitud que iba más allá de las palabras. José, en un rincón, mantenía la calma de quien confía en los designios divinos. Y en el centro de todo, el niño seguía dormido, ajeno aún a la magnitud de aquel momento. Pero los magos sabían que nada volvería a ser igual.
Habían encontrado al rey que buscaban, y algo en sus corazones les decía que su viaje aún no había terminado. El fulgor de la lámpara arrojaba sombras danzantes sobre las paredes de barro, mientras los tres viajeros contemplaban al niño con una mezcla de asombro y devoción. Todo en aquel instante parecía suspendido en el tiempo, como si el universo entero hubiera contenido el aliento para presenciar el momento en que los sabios de Oriente se inclinaban ante la humildad encarnada. Habían recorrido leguas interminables, atravesado desiertos y ciudades de reyes, pero ahora comprendían que la verdadera grandeza no residía en palacios ni ejércitos, sino en la inocencia de un recién nacido. El oro, el incienso y la mirra yacían a los pies del niño, resplandecientes bajo la luz temblorosa. Eran ofrendas cargadas de significado, regalos que proclamaban sin palabras lo que el destino de aquel infante traería al mundo. Pero en el corazón de los magos germinaba una inquietud que ninguno se atrevía aún a pronunciar. Algo en el aire pesaba distinto, como si fuerzas invisibles acecharan en la penumbra de la noche. María, con la delicadeza de una madre que entiende más de lo que dice, tomó al niño en sus brazos y lo sostuvo con ternura. José, en silencio, observaba con una mirada alerta, como si en su interior supiera que la paz de aquel instante era efímera. Y entonces, sin previo aviso, el viento del desierto se alzó con un lamento prolongado, estremeciendo la estructura humilde que los cobijaba. Melchor sintió un escalofrío recorrer su piel. Gaspar frunció el ceño, como si su espíritu hubiera captado algo más allá de lo visible. Baltasar cerró los ojos por un instante, cuando los abrió de nuevo, su voz fue grave y contenida. No podemos regresar por el mismo camino, dijo con certeza. Los otros dos asintieron sin necesidad de preguntar por qué. Herodes esperaba noticias de ellos, y su intención no era la adoración, sino la destrucción. José se irguió, tenso, como si las palabras de Baltasar hubieran despertado algo que llevaba tiempo esperando. María sostuvo con más fuerza al niño, y la noche se tornó aún más silenciosa. Los magos se miraron entre sí, comprendiendo que su misión aún no había terminado. Habían encontrado al rey que buscaban, pero ahora debían asegurarse de que el peligro no lo alcanzara. ¿Su viaje aún no había concluido? Los primeros destellos del alba comenzaron a teñir el horizonte cuando los magos se despidieron en silencio. Sabían que sus caminos tomarían rumbos distintos, pero el lazo que los unía ya no era el de simples viajeros, era el de testigos de un milagro que cambiaría la historia. Con corazones encendidos por la certeza de lo que habían visto, montaron sus bestias y emprendieron la ruta lejos de Belén, evitando los senderos que los llevarían de regreso a Herodes. El viento del desierto soplaba con un eco de advertencia, como si la propia tierra sintiera el peligro que se cernía sobre el niño. Los sabios avanzaban bajo la estrella que ahora parecía despedirse de ellos, su luz desvaneciéndose lentamente como una misión cumplida. No miraron atrás, pero en cada uno de sus pensamientos quedó grabada la imagen del infante y el destino que le aguardaba. Días después, la noticia llegó a Jerusalén, los magos no habían regresado. Herodes, consumido por la furia y el temor, ordenó una masacre sin precedentes, intentando destruir aquello que ni él ni su ejército podían comprender. Pero la verdad no puede ser detenida por la espada, y el eco de aquella noche en Belén se expandiría con el tiempo, llegando a rincones donde ni los reyes ni los imperios tendrían poder. Los tres viajeros volvieron a sus tierras, pero no como los mismos hombres que partieron. Melchor, con la mirada del que ha comprendido los misterios del tiempo, dedicó sus últimos días a compartir la profecía con los suyos. Gaspar, con el ímpetu del que ha visto la verdad, transmitió a su pueblo la certeza de que la historia aún estaba escribiéndose. Baltasar, con la sabiduría del que entiende el propósito divino, llevó consigo la promesa de que aquel niño, nacido en la más humilde de las moradas, cambiaría el curso de la humanidad. Así termina la historia de los tres reyes magos, pero su legado perdura hasta hoy, recordándonos que la fe nos guía más allá de lo que los ojos pueden ver y que los designios del cielo son más grandes que cualquier trono terrenal. Si te apasionan las historias épicas de la Biblia, no olvides darle like, compartir este contenido y suscribirte al canal. Hay muchas más narraciones llenas de misterio, simbolismo y enseñanzas que aún esperan ser contadas.